Buenas tardes. Los saludo al ingeniero Jorge Lazarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Ingeniero Peña, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Eh, Lamentablemente la vez pasada sucedió un imponderable que ahora lo estamos subsanando. En este momento, hoy día, vamos a tener una conferencia muy importante. El tema es contratos multianuales de conservación nacional, a cargo del ingeniero Luis Alfonso Peña Claros. El ingeniero Peña es un ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en la Universidad de Piura, diplomado en ingeniería y en gestión vial. Ha sido funcionario del MTC en la subdirección de normas y especificaciones de la Dirección General de Caminos, y en Provías Nacional ha sido gerente de la Unidad Gerencial de Conservación. Es un ingeniero que tiene mucha experiencia en todo lo que es la construcción y conservación vial. La conservación vial es una de las cosas más importantes que se tienen que tener presentes cuando se construye un camino. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por estar presentes en esta oportunidad y muchas gracias al ingeniero Peña por estar con nosotros. Alfonso, el auditorio es tuyo. Gracias al Instituto por la invitación y gracias sobre todo al ingeniero Lazarte para poderme conectarme con ustedes y dar a conocer un poco de la infraestructura, cómo se ha ido desarrollando en nuestro país a través del Ministerio de Transporte, ¿no? Bien, entonces daremos inicio con el primer tema, porque son dos temas. Uno es cómo vino o cómo se evolucionó la gestión de la infraestructura vial en el país. Para ir entrando en el tema y centrarnos finalmente en los contratos multianuales. Yo los he separado por décadas y sobre todo cómo gestionaba el ministerio, ¿no? Sobre todo en los aspectos más importantes. En los años 80, 90, ustedes saben que no se hizo mucho por las carreteras. Estaba todo a cargo del ministerio a través de la Dirección General de Caminos y unidades departamentales y residenciales, donde la gestión era enteramente del sector, ¿no? Y ustedes saben que en esos años las carreteras pues se destruyeron totalmente, ¿no? De la carretera panamericana. Entonces hubo conversaciones con el BID, ¿no? Fuimos declarados país no recomendado teníamos que entrar en la banca bilateral, la cual a través del señor presidente Fujimori, ¿no? Se hizo convenios con el BID, con el BIF, con la KfW y con JICA de Japón, y conseguimos préstamos para rehabilitar y mejorar la Panamericana en su totalidad, y que fue rehabilitada por tramos. Pero una de las condiciones era que una vez rehabilitada tenía que mantenerse las carreteras. Y ahí es donde entramos entre los años 90 al 2000, donde se crean dos entidades independientes de la Dirección General de Caminos, que fueron el PER, que es el Proyecto Especial de Rehabilitación de Transporte, y el Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras, y para las carreteras rurales, el Provías Rural y Provías Departamental, ¿no? Cada uno en su ámbito. Entre estos años se intentó hacer unos contratos por niveles de servicios allá por el año 98, y tuvimos un intercambio de conocimiento con dos países, que fue uno el Uruguay, Argentina y también Chile, si no más no recuerdo, que ellos ya comenzaban a hacer contratos integrales o contratos por niveles de servicio. Entonces, en esta década, el ministerio, bueno, el Estado tenía dos reglamentos de contrataciones. Uno era el RULCOT y el otro era el REGAT, que era para consultoría y servicios, y el RULCOT, que era para obras.
pues intentamos hacer 2 contratos en la Panamericana, uno que fue desde Lima hasta Barranca, por el norte y por el sur de Lima, Ica, ¿no? Pero bajo estas normas que acabo de mencionar, donde indiscutiblemente los niveles de servicios o los métodos referenciales estaban referidos a precios unitarios y a cantidades cuantificadas que finalmente fueron rebalsadas por una en el norte por los alineamientos, o sea, no tuvimos en Pasamayito, y en el sur también tuvimos ciertos problemas con el estado de la vía. Entonces, eran unos contratos que no llegaron a un buen puerto o buenos resultados, en razón de que no se podía gestionar porque esos contratos fueron anuales. Realmente no había una gestión de una conservación permanente y donde solamente eran de acuerdo a los años fiscales por contratos anuales, ¿no? Como resultado. Ya al término de los años 2000, ¿no es cierto? Del 2001, 2002, entra en una reorganización el sector transporte. Y a través del PERI y el SIGMAS se fusionan y crean el Provías Nacional, y también luego también se forma el Provías centralizado, que es de la unión de Provías Rural y Provías Departamental. El Provías Nacional se encarga netamente de la infraestructura, construcción, mejoramiento, mantenimiento ¿no? y gestionar la infraestructura de la red vial nacional, y Provías centralizado la red vial rural y regional. Entonces, ya a los años 2006, como les decía, teníamos influencia de conocimientos de estos contratos por niveles de servicio de los uruguayos y los chilenos. Ellos también en Chile le llamaban contratos integrales y también tenían por niveles de servicio, ¿no? Entonces, acá esos contratos no se podían aplicar directamente al Perú porque nosotros teníamos otras condiciones. ¿Y qué condiciones se requerían para esos contratos, no? O sea, la conservación funciona correctamente cuando uno empieza construyendo un tramo y posteriormente va al mantenimiento rutinario, sigue el tiempo, se hace el mantenimiento periódico, continúa con el mantenimiento rutinario, después entran los mejoramientos o las rehabilitaciones, hasta que llega, dando la vuelta al reloj, imaginémonos, ¿no? Y llega a una construcción o una rehabilitación total. Es todo un ciclo que hay que recorrer. Ese es el ciclo de una carretera convencional. En el Perú no teníamos esos ciclos, no se pueden dar esos ciclos porque no construimos carreteras en esos tiempos por la parte presupuestal, que no se contaba para hacer carreteras en grandes corredores, sino solamente por tramos de 40, 50 kilómetros, ¿no? Y no sé, tenían un origen, pero no tenían un destino. En vista de eso, a través de la conservación, en el año 2007 fijamos las políticas del sector, y era importantísimo que el sector tenga una política vial, marítima, aérea, ¿no? Formalizada, y tengamos un rumbo hacia dónde ir, marcando las pautas de la infraestructura, cómo se debería desarrollar. Y ahí se decidió que en esa política se marca cómo se tenía que hacer con las vías y transferírselas a terceros. ¿Por qué? Porque el sector tenía una fuerte ineficiencia y eficacia al desarrollar la conservación. Primero, porque tenía que contratar personal. Segundo, equipos. Tercero, que tenía que comprar los insumos, y para hacer todo eso tenía que hacer numerosos concursos y licitaciones para compra de insumos, alquileres y contratación de personal. Entonces, cuando se llegaba a la carretera, se llegaba desfasado,
con otro presupuesto porque seguía el pasivo del deterioro de las carreteras. Y no se tenía una base de datos. Entonces, un grupo de ingenieros de Provías, incluido mi persona que estuvo ahí, se estudió y evaluamos cómo se podría hacer. Y hicimos a través de la conservación que las carreteras tendrían que hacerse a través de corredores, y no por tramos, sino por corredores viales de 300 a 400 kilómetros, ¿no? Entonces, y trasladar la gestión y responsabilidad del desarrollo de estas carreteras, ¿no? Innovando con tecnología, porque la tecnología que tenían hasta ese momento, veníamos pues muy atrasados tanto en equipos, en tecnología de insumos, en la aplicación de las carreteras, nuevos elementos de seguridad, de señalización. Todos esos parámetros estaban muy no tomados en cuenta en nuestras carreteras. A partir de los contratos, nacen los contratos de conservación, pero para gestionar estos contratos de conservación, tuvimos que ciertamente adecuarnos a algunas normas que se tenían. Por ejemplo, base para el funcionamiento de este tipo de modelo de contratos, lo primero que se hizo fue tomar el manual de ingenieros que tenía el Ministerio de Transporte, donde se fijan pues, el número de cantidades expresados para determinar los metrados a intervenir y cuántas veces se debía repetir en una carretera el mantenimiento rutinario. Eso fue uno de los principales documentos. La política que se documentó con una resolución ministerial se gestionó en el SEACE o en el OCE. Las cartas fianzas que antes solamente llevaban a 3 años se prolongaron hasta 5 años. Eso fue una modificación. Segundo, también que comenzaron a entrar pues, el modelo de los contratos multianuales, porque la conservación, para que se gestione y tenga un resultado, hay tres etapas, o pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Y en este caso, nosotros escogimos la de mediano plazo, que eran contratos a 5 años que se podía gestionar y podíamos tener resultados y ver cómo se evaluaba y cómo se estudiaba a futuro las intervenciones de hacer carreteras definitivas en el país, ¿no? Eso fue entre los años 90 al 2000, del 2000 al 2010. Seguidamente, en 2010 al 2020, en ese proceso, se llevaron a cabo los primeros contratos. Y nos encontramos que estos contratos funcionaban en carreteras asfaltadas y carreteras pavimentadas y no pavimentadas. Y hasta ese momento ya estaban las concesionarias, o sea, los contratos de concesiones, que tenían pues otro tipo de modelo, pero también son por niveles de servicios. Pero en su contexto de contratación tiene otra estructura, ¿no? Esta estructura de estos contratos tienen otra finalidad, porque las carreteras que queríamos desarrollar nosotros eran grandes corredores, donde eran carreteras de bajo volumen de tránsito, no estaban pavimentadas, pero sí estaban consideradas dentro de la red vial nacional, que en ese momento alcanzaba algo de 17.500 kilómetros, era la red vial nacional, estamos hablando entre el 2008 hasta el 2014, 13 más o menos, se llegó a ese volumen, ese era el rango de la red vial nacional, ¿no? Entonces, hoy, a partir de ese modelo del 2010, se contrataron algo de 5.000 kilómetros en 40 contratos, que se alcanzó, esos son en vías no pavimentadas, y en las pavimentadas eran 8.000, que totalizaron los 40 contratos alrededor de 15.000 kilómetros, o sea, faltaban 2.500 para completar la red vial nacional al 100%, intervenida a través de conservación vial. Entonces, esa es más o menos la historia. Después, entre el 2010 y el 2020, ya hoy en el 2019 que estamos ya, Provías descentralizado, ya,
está asumiendo este modelo de contratos, pero en una versión mejorada, que es el proyecto Perú 2, porque lo que estaba hablando es el proyecto Perú 1. A partir del 2015, para retomar, porque ya pasé a otro modelo de contrato, en el 2015 se implementa una fase que nosotros le llamamos Proyecto Perú 2, son denominados en el sentido que esos contratos ya tienen un modelo de un perfil básico reforzado que le llamó el Ministerio de Economía y Finanzas, en razón de que en el 2013 nuestro Producto Bruto Interno pues, comenzó a bajar, ya no eran los Productos Brutos Internos del 2010 o 2011 que se alcanzó pues hasta 7, 8 puntos del PDI, comenzó a vislumbrarse una bajada del PDI, entonces y todos estos contratos eran financiados con la fuente de gasto corriente. Entonces tenían que entrar a este funcionamiento por inversión. Y ya me voy llegando a esta es la evolución en términos generales para que ustedes estén en el tema, y vamos a pasar ahora a cómo es que entre el 2008 al 2010 los modelos de los contratos multianuales que han generado una evolución y crecimiento en las carreteras. Entonces, vamos a comenzar a ver los contratos multianuales. Como les decía, en el desarrollo, voy a tocar los puntos pues, como el desarrollo de la infraestructura, que ya lo toqué. Ahora vamos a ver la conservación vial desde el punto de vista de su desarrollo, sus implicancias que tuvo, y cómo pasamos de la administración directa a estos contratos por nivel de servicios, y finalmente a los contratos multianuales, ¿no? Estas fueron las normas que sustentaron este programa, porque fue un programa, ¿no? Está basado en el manual de carreteras, que tiene pues, los subsiguientes manuales, como es el ensayo de materiales, especificaciones técnicas, las políticas del sector, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura, y el manual de conservación vial, que ha sido pues, modificado, ¿no? Toda infraestructura, ¿no? Vial debe tener pues, una visión global y de redes desarrollado. El desarrollo vial debe ser pues, sustentable y de mejoramiento continuo. O sea, que esto quiere decir que las carreteras, porque en el Perú se tiene el concepto de hacer un tramo con estudio definitivo y se construye y queda la carretera. No, la carretera sigue creciendo todavía, sigue en movimiento porque es dinámico el tema. Y la conservación es preservar la infraestructura existente y optimizar pues, los gastos de conservación, necesidad de implementar pues, sistemas de gestión de carretera. Y esta fue lo que encontramos en las vías de bajo volumen de tránsito siendo carreteras nacionales, donde la solución y estrategia que se implementó fue implementar soluciones básicas o primarias, ¿no? Eran carreteras que tenían pues, de 4 a 5,50 metros de ancho, que no tenían un trazo definitivo de acuerdo a una norma, ¿correcto? Y donde teníamos que hacer, pues, ¿qué es lo que se hacía? Era reconformar lo existente y sobre eso aplicar una recarga de material estabilizado. En ese entonces, cuando se inició, empezamos con el único tipo de modelo de aditivo para este tipo, era la emulsión asfáltica que le empleamos y luego un recubrimiento bituminoso. Como se dan cuenta ustedes, el aspecto estructural solo lo tenía la base estabilizada. Y el recubrimiento bituminoso era solamente el confort, porque eso no da aporte estructural. Eso era el sistema. Y estas carreteras estaban evaluadas más o menos en el orden de los $110.000 el kilómetro en ese entonces. Estas fueron las estrategias que encontramos a la hora del desarrollo. Por eso se llama PP1, que es el proyecto Perú 1, y después te va a encontrarse sucesivamente el proyecto Perú 2 y el proyecto Perú 3, que son 3 tipos de modelos. El proyecto Perú 1 fue el primero de intervención, como les decía, era un tipo de contrato que era 5 años, que tenía conservación periódica y rutinaria por nivel de servicios, se veía las emergencias,
la gestión propiamente, y había unos inventarios calificados. Estos estaban en el orden de los 350.000 soles, al cambio eran $110.000 en ese tiempo, y no necesitaban pasar por el INIP, porque eran gasto corriente y estaban como servicios, ¿no? Entonces, estos contratos, en primeros, hasta el 2013, que fueron los primeros 40 contratos, fueron de este modelo, con gasto corriente, físicamente. Ahora, fue tan el apoyo del Estado que los contratos de conservación comenzaron a superar pues, a las obras definitivas, se quedaron muy atrás. ¿Y cuál era el objetivo de este contrato? El objetivo principal era la conectividad que no había, la transitabilidad y la seguridad de transportarse de un punto a otro punto y llegar al mismo día, ¿no? Lo cual no ocurría, ¿no? Y crear también una base de datos que a futuro nos serviría para proyectar la conservación, una vez que finalicen estos contratos, qué tipo de intervención tendría que tener este tipo de carreteras de bajo volumen de tránsito. ¿Por qué? Porque descubrimos que, por ejemplo, en Cañete, en el corredor de Cañete hacia Huancayo, empezó con menos de 300 vehículos, pero al terminar el periódico, que fue al tercer año, ya pasaban 800 vehículos por sectores. ¿Esto qué significaba? Que el corredor se había identificado y estaba diciéndonos que se tenía que hacer tramos definitivos ya, lo cual la probabilidad de hacerlo no fue tan cerca, se han demorado mucho en la planificación de este modelo, de seguir dándole la continuidad de los tramos que requerían obra, y por eso, ¿no? Y viendo que, como les contaba, el Producto Bruto Interno, Economía crea una directiva que se tenía que hacer ingeniería básica, ya no con métodos referenciales, sino con ingeniería básica, con estudios de trazo, topografía, para sacar las dimensiones, estudio de geología, medio ambiente, etc., ¿no? Estudios de diseño de pavimento, obras de arte, hidrología, todas esas especialidades conformaban los estudios básicos de ingeniería. Y estos proyectos sí estaban en ese entonces bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, que era el ENIP, ¿no? Y tenían que demostrar que eran rentables. Y estos proyectos cambian. ¿En qué cambian estos proyectos? Ya no cuestan 350.000, sino cuestan 600.000, porque se habían considerado mejorar algunos puntos excesivamente angostos, como son sectores críticos, pendientes, radios de curvaturas, ensancharlas para darle un poco de seguridad a esta carretera. Eso implicaba un costo de 600.000 soles el kilómetro, ¿no? Y hay un tercer modelo que ya se ha implementado también en el sector, cuando se tiene de un corredor un tramo con estudio definitivo para construcción. Ese es el proyecto 3, ¿ya? En los cuales este contrato se implementó en Lima Canta, Guayay, Empalme con la carretera que baja al Cerro de Pasco, Huánuco. Y hoy en día también hay otro proyecto que han hecho en Huánuco, La Unión, bajo este modelo de PP3, donde hay obra, mantenimiento, conservación por niveles de servicio, implementación de estaciones de peaje y pesaje, ¿no? Es un modelo ya más integral de desarrollo definitivo, digamos, a nivel definitivo, ¿no? Entonces, seguimos pasando, vamos a pasar. Aquí les estoy mostrando una lámina de que estos contratos del Proyecto Perú están marcados en 5 actividades grandes que tienen que desarrollar el contratista, ¿no? Era la conservación rutinaria antes, la conservación periódica, la conservación rutinaria, el reglamento de información y emergencia.
Entonces, voy a pasar a explicarle qué es lo que cada rubro tenía. En la conservación rutinaria antes, solo se hacía el perfilado y compactado de la rasante existente, actividades rutinarias y se hacía la conservación periódica, ¿no? Y atención de emergencias tenía también, eso es lo que era la conservación rutinaria antes. La conservación periódica es la recarga del material granular estabilizado con un recubrimiento bituminoso más las obras de artes y señalización que eran necesarias para evacuar las aguas de la superficie. Después tenemos la conservación rutinaria después, que era la intervención luego de haber intervenido con la conservación periódica. Y bueno, y ahí decía, pues aparecían otras actividades en el rutinario, que estas son por nivel de servicio, que ahí está, pues, fisuras, drenaje, limpieza de drenaje, señalizaciones, bacheo, señalización, todas están sujetas a nivel de servicio. Después teníamos el relevamiento de información. Este es muy importante, el relevamiento de información, que hasta hoy en día el Ministerio y todos los proyectos y todos los contratos tienen esta información requerida. Nosotros queríamos sistematizar, para eso la gerencia, en ese entonces, en el 2013-14, adquirió un software que debería procesar esta información para ser modelada en el HLM4. ¿Cuál es lo importante aparte de los inventarios calificados? Tenía pues el reglamento de IRIRI y el reglamento de la efectometría, porque nosotros, en verdad, tendríamos que saber en este momento ya cuáles son las intervenciones de las recargas estabilizadas han funcionado y no han funcionado y en el tiempo, ¿no? Eso es importantísimo saberlo porque eso requiere, hacer gestión. Este rubro es justamente para hacer la gestión a futuro de las intervenciones y pedir el financiamiento correspondiente para ser intervenidas cada carretera o en qué momento estas carreteras tienen que pasar a un nivel superior, ya no a carreteras básicas, sino a carreteras definitivas, ¿no? Es muy importante este rubro que contenía y hasta hoy en día lo contiene el contrato. Y las emergencias, bueno, está dividida en dos, ¿no? Eran los eventos de ocurrencia vial ordinaria y extraordinaria. Estos eventos ordinarios se habían estipulado que eran los derrumbes, que eran hasta 200 metros cúbicos por evento y que no se pagaban, estaban considerados dentro del presupuesto de mantenimiento ordinario. Pasados los 200 metros cúbicos, la diferencia sí es pagada, sí se pagaba, y se paga hasta ahora. Eso fue uno de los rubros que se paga por recursos. Ya no se paga por metros cúbicos, sino por recursos, hasta un determinado cantidad de metros cúbicos, ¿no? Pasado esa cantidad de metros cúbicos ya se paga por recursos. Estos son lo que conforman el plan de gestión vial que tiene que desarrollar el contratista y donde se le pedía que innove. Nosotros, desde el punto de vista, dábamos los términos de referencia, qué es lo que queríamos, daba los niveles de servicio, pero él le dejábamos la libre capacidad para innovar con insumos, con equipos, procesos constructivos y otros aditamentos que en Perú no se tenía, ¿no? Es así que este modelo, este tipo de contrato trajo muchas innovaciones. Por ejemplo, como equipos, trajo aplicadores de Larricil, de los chipsil para bicapas, ha traído los recicladores, han aparecido esparcidoras de insumos, de material sólido, de aditivo sólido, es como el cemento. En la señalización, bueno, se innovó con varios tipos de señalización tipo microesfera, pinturas base acrílicas al agua, y otros insumos más que comenzaron a aparecer, las tachas, los ojos de gato que le llaman, ¿no? Esa es la parte de insumos y de equipos. Y también en los procesos constructivos aparecieron
equipos de mayor capacidad y de mayor rendimiento, como son las recicladoras también, ¿no? Que esto, en el Perú en ese momento había una que la tenía COSAPI, si no más me recuerdo, por haber hecho el trabajo en Antamina, y después ya comenzaron a entrar con las otras empresas, creo que en la actualidad deben haber unas 10 o 12 o hasta más recicladoras que operan en el país, ¿no? Entonces, y además, ¿qué trajo paralelamente? En, en el Provías se tenía una especie de escuela para de todos los ingenieros que intervenían en este modelo de contrato y que iban a administrar los contratos. Se les hizo inducciones para que tengan una idea y hacia dónde iba este modelo de contrato y cuál es el objetivo principal del contrato. Y poco a poco las universidades también se dieron cuenta de que había una falencia en el mercado de este tipo de ingenieros, porque los ingenieros que tenía el Estado comenzaron a pasar a las empresas ganadoras de estos contratos. Y el ministerio también comenzó a sufrir cambios de especialistas, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, y ese es el modelo, el primer modelo que se presentó. Y ahora, ¿cómo se gestiona o cómo se debería gestionar estos contratos? En primera instancia hemos hablado del contrato del PP1, que tiene estas actividades que se desarrollan, que es la conservación rutinaria antes, la periódica, la conservación rutinaria después, el reglamento de información y las emergencias. Eso es el contrato 1. Hoy en día ha aparecido el contrato 2, como les digo, porque estos contratos 1 comenzaron a terminar, a pesar que la ley decía que se puede implementar hasta el 30% de su longitud, alargar el contrato, pero había que debería cumplir dos rubros importantísimos para extender el contrato con un contrato adicional, ¿no? Complementario. Uno, que la carretera tenga estudio, y segundo, que hayan terminado su plazo en el término de los 5 años. Eso era lo que pedía la ley. Hasta la fecha que yo estuve, estos contratos no habían, o estaban terminando recién, y comenzaron a aparecer estos contratos PP2 para contratar ese excedente que faltaba, y además en el 13-14, el ministerio con una política, como ya no podían sacar este modelo de contrato 1, en el cual querían entrar pues las regiones, el ministerio puso un alto, el Ministerio de Economía puso un alto y dijo, no, ahora todos los contratos tienen que centrarse a esto, son nuevos contratos que van a salir con esta modalidad de mejoramiento. Y esos contratos de mejoramiento, ¿qué implica? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué actividades lo conforman? Tienen una transitabilidad, que es una recarga antes del perfilado inicial, tienen una conservación rutinaria antes, un mejoramiento, ya no le llaman conservación periódica, sino le llaman mejoramiento, porque ese término es de inversiones. Después el rutinario después, el relevamiento y las emergencias y el trabajo del medio ambiente, ¿no? Eso es lo que se le agrega a estos tipos de contratos 2. Ahora, cuando se han terminado los contratos en el ministerio de la fase 1, lo que han hecho es hacer un nuevo contrato a una carretera intervenida de este tipo, con el proyecto Perú 2 en su totalidad. Pero de 17.500 que era la red vial, creció con una reclasificación temporal a 26.000 kilómetros. Maravilla. Entonces, la planificación se ha roto porque, ¿en qué sentido? Digo? Una cosa es carreteras de la red vial, clasificada como definitivas son de la red vial nacional, y otra es una clasificación temporal. ¿Qué significa? Que yo la puedo intervenir como ministerio y las puedo devolver. Entonces, lo que han hecho es hacer contratos de 5 y hasta 8 años, agregándole a los primeros corredores estos
digamos, ramales, que son carreteras temporalmente reclasificadas, y las han hecho en contratos de 5 y 8 años. Yo estoy un poco en desacuerdo con esa aplicación, porque lo que se debió de hacer en el segundo contrato era solamente una reparación y reposición en estos tipos de contratos 1, manteniendo los sectores. Por eso, para eso era la evaluación del HDM4 de todas estas carreteras, y decir qué intervenciones tenía que tener el corredor en su conjunto, pero no renovar un contrato y volver a ser intervenidas solamente para hacer un contrato nuevo, pero con estas condiciones agregadas, ¿no? Entonces, ahí me parece que la gestión no ha tenido la lectura correcta, porque yo lo que se habría hecho en el sector correctamente era seguir con el mantenimiento de algunas carreteras que no pasaban los 400 vehículos diarios. Y las carreteras que sí pasaban los 400 vehículos diarios tenían que tener otro tipo de intervención, pero no tampoco este modelo de PP3, sino ya tendrían que hacer a un estudio definitivo para que ya sean esos tramos hechos de acuerdo, porque ya la carretera ya no te pide ensanchamiento en puntos críticos ni mejoramiento de curvas, sino desarrollar el tramo en sí correctamente como debe ser. Esto es el planteamiento de la gestión. Y esto todo obviamente está basado en la información que los contratos le dan al ministerio, la base de datos, para que puedan gestionar a futuro las futuras intervenciones. Siguiendo con el contexto de los contratos PP1, estos contratos no tenían variación en la geometría existente. Exactamente, se actuaba solamente tal como estaba la carretera y se le mejoraba su estándar, ¿no? Los beneficios que tuvo estas primeras intervenciones indirectos fue uno, que aumentó la plusvalía de los terrenos por donde se mejoró la carretera con este modelo, se aumentó el dinamismo económico de las zonas y en las localidades colindantes a la carretera, y hubo una mejor gestión ambiental. Yo recuerdo claramente, esta es una vivencia, el corredor de Huancayo, que lo conozco muy de cerca porque seguí su desarrollo. Cuando uno pasaba por esa carretera, la primera vez que yo la recorrí en 14 horas para llegar desde Huancayo a Cañete. La dificultad que tenía esa carretera estaba en estas condiciones. Cuando se hizo la intervención quedó en estas condiciones. Y bajó a 8 horas de viaje, solo con un carril. Entonces, eso nos da la importancia de este modelo, de esta carretera, y cómo explotaron las carreteras en el mejoramiento, ¿no? Entonces, este es el modelo que nosotros ya hay en carreteras de PP2, que ya estas son de mejoramiento. Y este es lo que nos decía en este contexto, este PP2, es que era la resolución 03 de Economía y Finanzas, que nos enmarcaba que se tenía que usar lo que les dije, la ingeniería básica, para que puedan pasar a inversión, y con una resolución 08 se dictaminó los contenidos mínimos, que fueron 10, ¿no? Y en base a la ley de contrataciones, el modelo, como era mixto, tenía obra, que es el mejoramiento, y conservación, el que mayor presupuesto tendría, marcaba la modalidad del contrato, o es licitación pública o concurso público, ¿no? En este caso, las intervenciones caían todas en concurso público y fueron denominados contratos de servicios. ¿Qué es el camino que tenía que pasar los PP2? Lo que tenían que hacer ahora perfil. Se contrataba una consultoría para desarrollar el perfil, y el estudio de perfil, que tenía que tener el visto bueno de Cernam, de GASA, luego de la OPI, la viabilidad, y paralelamente se tenía que hacer el estudio de gestión y conservación vial, que en conjunto los dos
formaban el contrato de gestión de mejoramiento y conservación por niveles de servicio. Pero acá, hay una diferencia con los PP1, en el sentido que estos proyectos, aquí la receta la sigue dando el Estado, porque le da el perfil al contratista. En el otro modelo, la solución nos las daba el contratista a todo riesgo. Si fallaba, él tenía que reponer. En este caso, aquí ya la receta ya viene al contratista, más o menos le marca qué cosa tiene que hacer, ¿no? Entonces el mejoramiento más la conservación ya es compartida, digamos, la gestión. Porque yo te digo que quiero hacer esto, pero ya no tienes la flexibilidad de que puedas cambiar o plantear nuevas alternativas de solución. Está un poco más enmarcado este tema, ¿no? Ese es el PP2, y de ahí pasamos a ver la modalidad del PP3, como les había conversado, en el cual estos proyectos, ¿no? Ya tienen una intervención como es con un componente que es obra dentro del corredor. Se ven las emergencias, la conservación y también los reglamentos de información, y hay unas obras complementarias. De acuerdo a la norma, esto ya nos dice que son dos tipos de contratos que habría que hacer. Porque cuando el componente de obra es mayor que lo de conservación, entonces estamos hablando la ley nos habla de que la parte de conservación son contratos accesorios, y el principal vendría a ser la licitación de la obra, ¿no? Bueno, estos, como les digo, tienen los dos componentes: era la rehabilitación y mejoramiento, que era la prestación principal en el contrato de obra, y la gestión, que era la prestación accesoria, y era un contrato de servicio, y entre los dos se hizo una sola licitación. Ahora, esta licitación ya no es con la norma peruana, ese es bajo la norma peruana, pero este concurso se hizo bajo las normas del Banco Interamericano de Desarrollo, que es parte que financia parte de los recursos. Y con esa norma, porque en ese momento la ley no estaba especificado claramente la modalidad del contrato mixto, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, acá les presento, esta fue la carretera Lima-Canta que les había hablado, que eran los primeros 79, que era pura obra y que la hizo un contratista con un contrato de obra fuera del contrato de gestión y mejoramiento y rehabilitación por nivel de servicio, ¿no? Entraba Guayay, Cochamarca, y Cochamarca en Empalme con la 13, eran 206 kilómetros. Estas fueran las intervenciones que se tenían que hacer por tramo, y los componentes que tenía que tener el contrato, ¿no? Y las atenciones especiales del contrato era transversal en todos los tramos. Estos son las obras obligatorias, ¿no? Que comprenden peajes y estaciones de pesaje, obras, perdón, obligatorias complementarias. Esto era lo que contenía el expediente de obra, ¿no? Y estos eran los beneficios que se obtenía el proyecto al final. A la fecha, este corredor aún no termina en esta modalidad porque ha tenido serios problemas. ¿En qué sentido? Porque como era un contrato mixto, tenía obra y tenía conservación, en el Provías Nacional, la obra inicial la tenía a cargo la administración del contrato, la gerencia de obras. Y cuando se terminara el proyecto de la conservación de obra, asumía la unidad gerencial el contrato para ver el contrato de nivel de servicio en su totalidad, ¿no? Esto es los tres modelos que quería mostrarles cómo ha venido evolucionando la intervención de las carreteras a través de estos modelos de contrato, que se empezó creciendo a través de los proyectos de conservación por niveles de servicio, que fueron mejorando y que hoy en día tienen algunos inconvenientes por
órdenes administrativos, y otro que el sector tiene que echar a andar el tema de implementar la base de datos que se tiene, buscar resultados para que sean las intervenciones ya planificadas y la dirección de estudios y de obras tengan una secuencia planificada de qué carreteras siguen en el orden digamos, de prioridades y de fuente de financiamiento, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros queríamos comentarle un poco, cómo se evolucionó, cómo evolucionaron las diferentes modalidades de intervención, cómo entramos a un ritmo creciente de intervención que hoy en día se menciona que tenemos el 75 o 80% de las carreteras de la red vial nacional pavimentadas. En cierto modo es en general, porque hay dos modelos, una que son definitivas y otras que son básicas, ¿no? En el grupo de las básicas, tengo entendido que hay tramos que recién están pasando a ser definitivos, y esto ya tiene 10 años, este modelo de contratos, 10 años de haberse implementado, y en sus tres modelos el Ministerio tiene experiencia, porque el PP1 se implementó en los primeros 15.000 contratos, en los primeros 15.000 kilómetros, el segundo se implementó en casi 7.000, que son los PP2, y el PP3 creo que son 2 o 3 proyectos que tengo entendido que se están manejando con este modelo de PP3. Entonces, es un manejo de la infraestructura y desarrollo en forma más integral con unos modelos de contrato, ¿no? Lo que sí es cierto es que, en vista de este giro de intervenciones, las universidades pues, han creado sus programas para dar apoyo al desarrollo de ingenieros digamos, en este nuevo giro de negocios, que es la conservación vial, y que es muy importante para el país, porque teniendo buenas carreteras podemos ser competitivos a nivel, digamos, sudamericano o de repente en el mercado internacional, ¿no? Porque desarrollamos, este es un modelo que es complementario, porque también tiene que entrar los puertos y aeropuertos, ¿no? Cuando se tenga pues, una red vial constante y permanente atención. Si hay algunas preguntas, estoy dispuesto para absolverlas. Alfonso, muchísimas gracias por tu interesante exposición. Muchas gracias a todos los presentes. Yo tengo una inquietud que permíteme que antes de pasar a las preguntas del auditorio, ve si me las puedes aclarar, si simplemente estás al día como para poderme la aclarar fácilmente, si no, no insisto. Mira tú, yo tengo entendido que de Lima, Canta, Guayay, Ciudad Pasco, es una carretera que yo creo que ya está pavimentada, con algunas dificultades en el diseño, etcétera, pero creo que ya está toda pavimentada. No lo sé, es lo que te pregunto. Lo mismo, la carretera que sale por Huaral, Acos, Guayay, que también creo que también, no sé si ya está toda pavimentada o no. Y de Guayay también hacia Ciudad Pasco. Y más al norte tenemos la que va por Sayán, o sea, llego de Río Seco a Sayán, o de Huaura a Sayán, Churín, Ollón, Yanahuanca, Ambo. Y allí ya, en estas tres que te he descrito, estoy en la longitudinal de la sierra y llego a Huánuco, donde recibo todo lo que viene de Tarapoto y esa zona, y todo lo que viene también de la parte este de Tingomaría, Pucallpa, ¿no? Que viene por esa carretera. Todo eso también llega a La Oroya. También tenemos otra carretera importante al sur,
que es la 24, que sale de San Vicente, Ollón, Huancayo, que en parte está pavimentada, un trazo antiguo, pero está pavimentado, y que es parte de lo que se hizo y se arregló, y acabas de escribir tú en el programa Perú, Proyecto Perú, y que ya se demostró que es necesario hacerla y creo que tiene estudios. Entonces, esto me comunica algo que es muy importante: la serranía y selva del Perú en el centro con Lima. Y tenemos, por cierto, la carretera 22, que es la que va Lima-La Oroya. Si esto es cierto lo que te digo, ¿por qué el ministro de Transportes el día de hoy, esta mañana, para ser más exacto, ha vuelto a repetir lo que dijo el expresidente Vizcarra, de que va a ser una licitación que ya está hecha, creo, internacional, gobierno a gobierno, con 5 países, para hacer los estudios de una autopista de 4 carriles Lima-Oroya, que sale, creo que de Carapongo, pasa por Cieneguilla y llega a Cutofo, o sea, a la entrada a La Oroya, Cuello de Botella. Y de Lima también está saliendo el Cuello de Botella. ¿Tiene eso lógica? Te pregunto, por favor, porque yo no lo llego a entender. ¿Tú podrías explicármelo brevemente? A ver, ingeniero, yo hasta donde tengo entendido, respecto a porque esta carretera de Lima a Canta es una carretera alterna a la carretera central, porque esa es la idea, fue la idea del ministerio desarrollar estas carreteras, la de Canta a Cerro de Pasco, igual la de Huaral, y la de Sayán, y la de Huánuco, perdón, la de Conococha que llega a... todos son carreteras alternas. Ahora, la topografía que se tiene en la carretera central es difícil, ¿no? Muy álgida por los tremendos taludes que se manejan. Esta carretera de Guayay que hemos mencionado, ya está en sus finis porque tuvo un problema contractual, ¿no? Ya está en finis de terminación en su pavimentación completa. Entiendo que faltan las obras complementarias que son los peajes y pesajes que va a terminar la obra final y ponerla en servicio. Pero, oh sorpresa, que esta carretera, nosotros cuando se puso a concurso, si usted se da cuenta, va a bajar el tráfico que viene de Huánuco y de la selva oriental del país, ¿no? Llámese Pucallpa y Tingo María. Pero cuando entra a Lima, se encuentra con la Tupac Amaru. Claro. ¿No es cierto? Entonces lo que nosotros habíamos planteado es sacar la carretera antes de llegar a Tupac Amaru con un intercambio vial para llevarla por Trapiche para conectarla a la troncal que va, lo que le llaman la Canta Callao. O sea, es una obra que todavía le falta complementar todavía para que sea eficiente, y eso es lo que nos va a llevar al puerto, y eso es lo que se debería apuntar, digo yo. Otra de las carreteras alternas y que ya está en construcción es la que usted ha comentado, la de Sayán, Churín, Ollón, Ambo, Huánuco, que sí, está experimentando con pavimento rígido. Así es. ¿Ya? Entonces, y eso es una carretera que fácilmente, que se habla mucho de la ampliación del puerto de Chancay, que estaría más próximo a Chancay que a Callao, que sería una buena salida. Esperemos que en los próximos años, 2021 o 2022, pues terminen estas obras, ¿no? Pero que también le hagan las obras complementarias para llegar directamente al puerto y ser más fluido el tráfico, ¿no? Y no congestionar el cruce con la Panamericana, o también en las zonas urbanas, mejor dicho. Ahora, yo de la carretera central, de gobierno a gobierno, la autopista
es por, de la carretera central, no es en su totalidad, ingeniero, que hasta donde yo tengo entendido son por sectores. No es total, total no es. La autopista crecería desde el Perdón, empalme de acá han de dicho que son 180 kilómetros, ¿ah? 180 kilómetros. Sí, es total. Ah, bueno, sí es total, pero usted conoce mejor que yo esa carretera, No, la ha no, transcurrido mucho más tiempo. perdóneme, es lo que, no, es lo que he escuchado primero al expresidente Vizcarra y al actual ministro, y que lo van a hacer gobierno a gobierno, aparentemente con el gobierno británico. Entonces, yo no sé, porque yo siempre he entendido que en ingenieros viales en el Perú somos de primer nivel y que carreteras en el mundo que lleguen a los casi 5.000 metros no hay, y menos en el Reino Unido. Entonces, ¿por qué tiene que traerse ingenieros de fuera para hacer eso, para salir de Carapongo y llegar a Putov? Cuando los cuellos de botella están precisamente de Putov a Loroya y de Lima a Carapongo. Entonces, como yo no lo entiendo, y yo ya soy un poco mayor, de repente la tecnología ha variado algo. Usted que es más joven y ha estado más tiempo en el ministerio, yo he estado simplemente muy poco tiempo en el ministerio, mi actividad ha sido privada básicamente. No sé si usted me puede dar luces. No, yo estoy de acuerdo con usted que de gobierno a gobierno, Ah, pues, qué bien. nosotros tenemos suficiente ingenieros y con mucha capacidad que han demostrado de, de- de- de mucho tiempo atrás. Hay ingenieros extraordinarios que tiene el Perú y sobre todo que han intervenido pues, en altura y en topografía pues, tan álgida como la carretera central, ¿no? Y, No, no, me y, alegra ah, mucho, ingeniero, porque yo coincido con usted. no me alegra mucho eso porque nos limita el accionar de los ingenieros peruanos, limita eso de gobierno a gobierno. Sí, pues es un problema, por eso me alegra que coincida con usted y me lamento que no coincidir con la política del gobierno. Eso es todo. Eso es todo. Y como en esta reunión hay ingenieros, también vale la pena que se piense para a ver cómo podemos hacer para evitar, porque he escuchado decir que esa carretera está, la que se piensa hacer, que son de 4 carriles de autopista, sabiéndose por los estudios que ha hecho el ministerio, que a la hora que se hagan las carreteras estas, que son la 20, la 18 y la 24, que no son alternas, son carreteras de 4 de las carreteras de las 20 que hay de penetración. Entonces, va a costar más de 1.000 millones. Que no los Y, tenemos, y que no los tenemos. y que lo necesitamos para poder salir de Canta a las troncales que usted ha dicho. Entonces, eso me da a mí mucha pena. Entonces, le pregunto a usted para ver cómo aunamos esfuerzos con personas como usted, que lo que están escuchando, para hacerles ver a las personas que tienen el poder de decisión ahora, que utilicen a los ingenieros peruanos, que no malgasten el dinero, porque no es el dinero del Estado, sino es el dinero de todos nosotros. Correcto, Entonces, correcto. ¿cómo hacemos para convencernos que los ingenieros peruanos, sobre todo viales, somos de primer nivel en el mundo? Y se Yo, lo yo, digo yo porque yo he salido afuera con mi empresa, y he ganado licitaciones grandes en diferentes países, todos con ingenieros peruanos de la UNI. ¿Por qué me van a traer a uno del Reino Unido para que me enseñe lo que yo he enseñado y he hecho en el mundo? Ese así es, es. ese es mi problema, y a ver cómo me ayudan a hacer que los gobernantes actuales, más jóvenes, capaciten. Ingeniero, es mi opinión personal, que lamentablemente, pues, los señores los altos funcionarios que llegan a las entidades, muy pocos conocen, pues, la política y el desarrollo de la infraestructura vial. Si usted se da cuenta, todos estos modelos, los funcionarios de turno, lo están manejando no técnicamente, sino políticamente. Entonces, a los técnicos no nos dan la oportunidad de mostrar y decir qué es lo que tiene que ir y qué es lo que no tiene que ir, ¿no? Entonces, hay, como le digo,
y lo otro que las entidades tienen es el alto rotación de funcionarios. Las políticas que fija el sector son cambiadas rápidamente cuando cambian de funcionarios de alto nivel, porque cambian las planas. Entonces no hay una transmisión de continuidad, es lo que quiero decir. Si tuviéramos el camino del desarrollo vial de nosotros, se traza en una línea y tenemos que seguir la línea, cambien a quien cambie, debería seguirse esa línea. Pero usted también lo conoce, también esto ha variado mucho cuando entran los gobiernos. Ahora, estos contratos, usted lo ve, son de 5 a 10 años. Estamos de corto a largo plazo, donde involucran pues, dos gobiernos y hasta 3 gobiernos se podría involucrar el desarrollo de este tipo de contratos, para darle continuidad al desarrollo bien. Ese es otro de los beneficios que podrían tener estos tipos de modelos, ¿no? Y consecuentemente es una continuidad a la intervención de las carreteras. El desarrollo, la conservación, la atención de emergencia y el cuidado del medio ambiente. Todo es continuo, no se puede parar. Una vez que se termina la construcción de una carretera, no se termina ahí, al contrario, se está iniciando recién la vida de la carretera. Ingeniero, muchísimas gracias. Sí, su posición ha sido muy clara, muy técnica y muy vinculada a lo que es el manejo formal del Ministerio de Transportes y cómo se hacen las cosas. O sea, no hay mayores preguntas. Y con lo que le he preguntado a usted y las declaraciones que ha hecho, creo que ha quedado redondo todo. Así que yo le agradezco a usted mucho y lo mismo al auditorio. Y en esta forma solo me queda agradecerle una vez más y desearle que tenga usted unas muy felices Pascuas y que además el próximo año sea mucho mejor que el actual. Bueno, ingeniero, en primer lugar, pues para agradecerle la invitación y tener la oportunidad de expresarme en este auditorio reconocido del Instituto Latinoamericano de Ingeniería Viales, ¿no? Y no me queda más que expresarle mis congratulaciones para seguir adelante con este modelo de charlas, de intervenciones de los ingenieros, y que se dé a conocer lo que sucede con nuestra infraestructura a todo nivel, ¿no? Le agradezco, ingeniero, la invitación, y igualmente le deseo que pase bonitas fiestas con su familia, y a todos los escuchas que están en este taller, igualmente mis mejores deseos, y que el 2021 sea pues muy, muy, muy bueno para nosotros. Y gracias por escucharnos. Ok, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.